Tras la remoción del cargo del director del penal de Pedro Juan Caballero, tras la fuga de un interno, de nuevo el tema penitenciario vuelve al tapete. Estos hechos no son más que la expresión de una crisis carcelaria no resuelta que estalla periódicamente y que constituye una seria amenaza para la seguridad nacional. Pero muy buenas noches. La edición de este lunes del programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benja? Tanto de verlo ¿verdad? A lo lejos. No nos vemos hace cierto. Felicidades. Gracias por eso, lo miraba desde arriba. No, es de caballeros admitir las cosas como son. Además, un clarísimo resultado. Estaba desde el minuto 2 sabíamos desde que arrancó el partido ya se sabía al final. Sí. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Paraguay vive una emergencia dentro de otra emergencia. La situación penitenciaria en el país nuevamente en alerta por los hechos relacionados a fugas de internos, destacando negligencia en el manejo de los reos que burlan al sistema, en muchos de los casos con agentes penitenciarios como cómplices. No deja de preocupar a las autoridades el hacinamiento en los penales con las variantes del COVID-19 y la alta resistencia a la inmunización por parte de los privados de libertad. Se acaba el año y estas dos amenazas que se disputan entre lo urgente y lo importante parecieran no dar tregua. Hablando fácil y pronto, un combo jodido el que vive en este momento la autoridad penitenciaria y por extensión el Ministerio de Justicia ante estos hechos. Y que repercute a nivel nacional, ¿no? Este es un problema que no se restringe a lo que sucede dentro de las murallas de las cárceles de nuestro país. Tiene sus implicancias, sus extensiones al resto de la sociedad. Vamos a la presentación de nuestra invitada de la fecha, por favor. Cecilia Pérez es abogada con maestría en Ciencias Penales. Fue viceministra de Política Criminal en el periodo 2016-2018. Actual ministra de Justicia desde noviembre del 2019, representante regional ante la Comunidad Europea en la lucha contra el crimen organizado. Ministra Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Augusto, Benjamín y a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ministra, el tema que se planteó en Pedro Juan Caballero, esta fuga, la remoción del director del penal, son hechos en cierta medida recurrentes en nuestro país, pero el problema de fondo continúa. Yo recuerdo que en febrero de este año vos decías, por ejemplo, con respecto a la cárcel de Tacumbú, hay que demoler la cárcel de Tacumbú. O sea, el sistema carcelario está atravesando por una larga crisis que evidentemente cuesta mucho superar. ¿Cómo encarar estos problemas puntuales en el marco de una política general para evitar que se sucedan de manera tan frecuente? Bueno, nosotros tenemos un sistema que está colapsado ya hace tiempo. Como decíamos antes de comenzar, es muy diferente lo que era administrar esta situación hace 10 años, 7 años inclusive, el componente de la emergencia sanitaria, que es lo que generó que en otros países se decrete emergencia penitenciaria a raíz de la emergencia sanitaria. Nosotros ya nos encontrábamos en emergencia penitenciaria por motivos de seguridad y por la presencia de los grupos del crimen organizado, en su mayoría inicialmente de origen brasilero y hoy ya con un grupo autóctono, que se fortalece en un esquema de enfrentamiento en contra de los grupos brasileros. Entonces, hoy estamos conteniendo el sistema hasta que podamos empezar a trabajar de cero en los nuevos centros. Mientras eso no tengamos, va a ser un poco difícil porque los pilares de la reforma no están en el sistema existente, están en comenzar de cero en un nuevo sistema. Ministra, al margen de la posibilidad de seguir con este tema en las siguientes consultas, quiero ir a otro tema que me parece que es de fondo también, como es la inminencia de una nueva ola COVID y cómo se están preparando para ese evento. Bueno, nosotros tenemos en el interior del país
la recepción del esquema de vacunación es positiva, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 11.000 personas privadas de libertad con la primera dosis. ¿Qué representa en términos de porcentajes? Y de 11.000, de 15.000. O sea, tenemos un margen inferior, no por una cuestión de negativa, a excepción de Tacumbú. Tacumbú siempre tiene su modus vivendi diferente, donde sí hay resistencia a la vacunación que se explica a partir de un episodio de un interno que fallece de un infarto y se le adjudica que se había puesto la primera dosis. Entonces se convirtió en un factor de resistencia para avanzar en el proceso de vacunación. Entonces estamos trabajando de manera particular con Tacumbú en un esquema de concienciación para poder avanzar. Y todo lo que implique restricciones o condicionamientos obligatorios, nosotros estamos condicionados por el Ministerio de Salud, que es el órgano rector en materia de exigencias en cuanto a la vacunación. Ahora, sí nosotros podemos decir de que esta nueva variante, sabemos todavía que es bastante desconocido su comportamiento, pero con relación a la proyección epidemiológica que tuvimos y que no se cumplió, esperemos que se repita, ¿verdad? Estamos trabajando con el Ministerio de Salud en el abordaje. A diferencia de lo que fue al principio de la pandemia, hoy sí tenemos cobertura 100% por lo menos de personal médico dentro de los centros penitenciarios o en la mayoría de ellos. Y tenemos ya un conocimiento del manejo de los casos en sí y los esquemas de aislamiento. Solamente tuvimos contagios masivos en Tacumbú y en Ciudad del Este. En el resto los brotes se pudieron controlar. Este tema se planteó en Pedro Juan y los problemas de seguridad que hay en las cárceles. Hoy decías, hace un ratito, hace 10 años no existían, o menos inclusive, no con la intensidad por lo menos que existen en el presente. Las mafias tienen un manejo bastante discrecional de las cárceles. Yo me pregunto, y te pregunto, si no te preocupa al mirar situaciones como la de Ecuador, por ejemplo, en donde esa crisis se expandió como el virus, como el COVID-19, y puso al Estado ecuatoriano contra las cuerdas en cierto sentido, en cierta medida. Sí. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de una situación como esa si no actuamos con mayor prontitud, respaldo de otras instituciones del Estado paraguayo, de otros poderes inclusive? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Justicia creemos que algo avanzamos en el enfoque de los esquemas de seguridad. Hasta hace poco se trabajaba en compartimientos estancos. El sistema penitenciario, por ejemplo, no es parte del Consejo de Seguridad, cuando que el epicentro durante un tiempo importante de la crisis de seguridad estuvo dentro del sistema, o podemos decir que sigue surgiendo. Sin embargo, nos hemos visto en la necesidad de trabajar y abordar la seguridad como un todo, ¿verdad? No ya la seguridad de la policía, el pensamiento netamente de la policía con la fiscalía, que es un trabajo netamente de represión, sino que conformar equipos de trabajo y hacer un esquema de coordinación. No sé si estamos al punto de trabajar, de convertirnos en lo que es Ecuador, pero sí puedo decir que el trabajo en coordinación ha evitado numerosos episodios. Muchos de ellos ni siquiera podemos contar, ¿verdad? Porque en su momento era información de inteligencia. Pero la clave está en la coordinación del trabajo, no trabajar más en compartimentos estancos y aceptar toda la cooperación internacional que sea necesaria, porque los otros países, por lo menos de la región en América Latina, tienen experiencias idénticas, parecidas, iguales, y muchas veces cambian los nombres o cambian algunas aristas del comportamiento de los grupos del crimen organizado, pero en esencia son la misma. Y aquí en el sistema penitenciario, que es un factor determinante, es la corrupción pública. O sea, el crimen organizado puede avanzar siempre que venga de la mano con factores de corrupción pública. Eso, ahí quería plantar un poco la tercera pregunta sobre el tema, ministra. Se habla mucho de PCC, del Plan Rotela, y ya da la impresión de que son organizaciones que funcionan al interior de las penitenciarías nomás.
si vivieran y funcionaran solamente al interior de la penitenciaría, se ahogarían en breve, digamos. De hecho que... ¿Y cómo están sus acciones por fuera, en hechos criminales? ¿De qué viven al interior de las penitenciarías? Bueno, nosotros, toda la información que obtenemos, inclusive cuando pensamos que la información es de afuera y no nos compete porque es algo que va a pasar afuera, nosotros intercambiamos esa información y hemos podido abortar. Por eso es importante volver a hablar del todo, ¿verdad? Ya no están despegados, el muro ya no es un límite entre el accionar del que está adentro y el que está afuera. Claramente. Y vienen de la mano de estas acciones que yo sé que molestan y siempre tengo reacciones negativas de funcionarios o de las asociaciones o sindicatos, pero nosotros no podemos negar, nosotros estamos teniendo, en el caso de Tacumbú, cada 3 semanas es noticia un agente penitenciario que es detenido por estar distribuyendo droga. Sus propios compañeros, que los que sí hacen bien el trabajo, están exponiendo el ingreso cuando hacen la revisión de sus propios compañeros de elementos de droga o salida. Entonces no podemos decir, ellos están encerrados, ellos no están saliendo. Si es como el caso de Ciudad del Este, que es uno que tiene salida transitoria y sale y vuelve, podríamos desconfiar de que son esos los que llevan y traen la droga, pero sabemos que no es así. Entonces viene de la mano necesariamente con un factor, no el único, pero sí el más importante, que es la complicidad del personal. Este tema de la corrupción se combina con la presencia de cárteles internacionales, grupos mafiosos locales, poca presencia o pocos funcionarios carcelarios en relación a la cantidad de presos existentes, el hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva, y podemos seguir haciendo una lista preocupante, porque al juntar todo, al combinar todos estos elementos, evidentemente sucede esto que solemos usar con de manera tan recurrente, que estamos sobre más o menos una bomba de tiempo. Pero la corrupción tal vez sea la punta del ovillo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con estos funcionarios que son descubiertos en flagrancia, que permiten que se escapen presos, que venden drogas, que venden la visita privada y muchas otras cosas más? ¿Qué pasa con ellos? Porque en otras instituciones son removidos, pero cambian de lugar, de localidad, y siguen perteneciendo a la misma estructura. Bueno, nosotros tenemos muchas dificultades con relación a eso, porque nosotros sabemos muchas cosas, pero todo lo que podemos, cuando podemos probar, porque estamos sometidos a un sistema de elementos, accionamos. Y como es en el caso de Pedro Juan, con la primera fuga, tuvimos procesamiento de la mitad del personal. Con el segundo túnel, que hoy no hay ni un solo imputado, destituimos a los funcionarios nombrados y descontratamos a todos los que estaban contratados. Entonces, como que parece que se renueva, pero son estructuras. Hay lugares específicos donde funcionan estructuras. La convergencia de acciones no se limita al personal penitenciario, abarca la policía, la fiscalía y los juzgados, ¿verdad? En algunos lugares específicos, entonces uno trata de romper una parte de la estructura, pero el resto sigue funcionando y sigue funcionando de la misma manera. Entonces como que cambiamos la cabeza, pero el cuerpo sigue en funcionamiento y cuesta muchísimo. Nosotros no estamos por quedar sin funcionarios, no tenemos condiciones para reponer tanto como teníamos antes. Tenemos muchísimos funcionarios sumariados, separados del cargo, y también tenemos funcionarios. También hemos tenido que enfrentarnos a esquemas de blanqueamiento de estos funcionarios cuando son sumariados y son sobreseídos con argumentos banales, ¿verdad? Eso también nos ha generado, como les estaba diciendo hace rato, fuera de cámara, no son solamente las acciones que se tienen que tomar con respecto a los hechos que ocurren, independientemente de la actitud que tenga la administración, sino también hay que administrar las represalias que se tienen por las acciones que se toman. O sea, es enfrentar estos hechos, tomar decisiones y después enfrentar las represalias de las decisiones que se toman. Y no estoy hablando solamente de la reacción negativa
por las denuncias o las destituciones, sino también hablo de circunstancias de seguridad. La fuga de Pedro Juan Caballero fue la consecuencia de que nosotros alertamos que se le estaba dando un arresto domiciliario a los sindicados como sicarios del Grupo Minotauro, con una resolución judicial mínimamente llamativa, ¿verdad? Sospechosa. Ese proceso de trabajo que hacemos con la Corte o con la Fiscalía General o con los fiscales adjuntos o los fiscales que llevan los casos, como diciéndole, ustedes saben lo que está sucediendo aquí, que se repitió hace poco en el caso de Brites Aranda, tuvimos un caso en Pedro Juan con un líder del PCC, tuvimos el caso también en Encarnación con otro líder del PCC. Eso también genera una reacción hacia el sistema y con el grupo que se ve afectado por esa intervención no esperada de la administración penitenciaria. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar tenemos más consultas. Está con nosotros la ministra de Justicia. Ya volvemos. Fuego Cruzado en su edición del lunes. Ministra, el tema Clan Rotella, quería volver a eso. En función de lo que le preguntaba antes, ¿cómo funcionan estando en la penitenciaría? Este clan era famoso porque manejaba cierto cártel que tenía que ver con la distribución de drogas, ¿verdad? ¿Esto sigue tan campante aún con sus autoridades adentro de la penitenciaría? Ellos crecieron desordenadamente, de una manera rápida por toda este enfrentamiento con el PCC principalmente, por un lado, y por otro lado introdujeron un componente hasta ideológico político, porque hacen un reclamo de la paraguayidad del clan, de que son originalmente paraguayos. Nacionalismo puro y duro. Un nacionalismo puro, inclusive en algún momento se habló hasta de la guerra de la Triple Alianza, en el enfrentamiento con el PCC y los brasileros que nos quitaron tierra y nos quisieron matar a todos. Pero ellos sí crecieron de una manera desordenada y hoy tienen un problema interno ya, con todo esta forma, sobre todo porque ellos no tienen un proceso como tiene el otro grupo, que sí tiene un proceso para ingresar, unos pasos que hay que seguir, unas exigencias que se hacen, acá uno se adhiere y se adhiere nomás, o si no se quiere adherir se abre y punto, ¿verdad? Entonces, esta estructura es bastante, por decirlo de alguna manera, hasta peligrosa en el sentido que están improvisando, no están organizadamente, reaccionan a veces compulsivamente. Hacen comentarios por dar un ejemplo, cuando estábamos trabajando con el tema de la concienciación de la vacunación, me decía el director de salud penitenciaria, vamos a ver con qué humor amaneció Tacumbuy para trabajar. O sea, hasta esa jerga tenemos en este sentido, ¿verdad? Y es muy dinámico todo, cambia de una semana a otra, de 1 o 2 días a otro, se riegan versiones o rumores de circunstancias que no tienen fundamento, sin embargo eso ya altera a la mitad de la población, entonces siempre hay que estar en alerta, y sobre todo en esta época del año. Para nosotros noviembre y diciembre es temporada alta en materia de alerta de seguridad en el sistema. Recién hablabas en un pasaje de tu exposición sobre la importancia de la cooperación internacional, que está fuera de dudas, poder asimilar las experiencias y todo lo demás. ¿Hasta qué punto, es mi pregunta, cuándo eso puede convertirse en cierta intromisión? ¿Qué medidas se toman? Te pregunto a la luz de lo siguiente y quisiera tu opinión también, porque hoy tuvo lugar el juicio a González Daer, a Ramón González Daer, por quien yo, por cierto, no siento la menor simpatía, pero estaba presente el agregado de justicia de la Embajada de los Estados Unidos. Vos como abogada y como ministra de Justicia, ¿qué sentís cuando un representante de otro país está presente y hasta dónde eso no puede ser una manera de incidir? Sé que no es tu área específica de actuación, pero ¿qué sentís cuando ves esto? Bueno, nosotros tenemos cooperación como Paraguay, tenemos cooperación con varios países y no podemos desconocer
el importante nivel de cooperación que tenemos con los Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, los esquemas de grupos del crimen organizado, lavado de dinero y todo lo que eso implica. Ellos tienen una participación importante y los juicios son orales y públicos, ¿verdad? Ahora, tendrían que preguntarle a los fiscales o a las defensas cómo se sienten. A mí particularmente nunca me pasó, pero sí nosotros tenemos un trabajo cercano. También tenemos que reconocer que la Embajada Americana nos otorgó una colaboración, está cooperando con el sistema en el marco de todo lo que implica la formación del personal para el nuevo sistema de una manera bastante rápida, viendo cómo se daban las cosas, y reaccionaron a favor de la cooperación. Yo creo que de alguna manera ellos están viendo si es que tiene o no efecto lo que ellos invierten dentro de nuestro país a la hora de cooperar. Ministra, a propósito de cooperación, en tanto nos enfrentamos a la mafia brasileña pura y dura que está inserta en las penitenciarías, ¿hay algún tipo de colaboración con Brasil? Sí, nosotros tenemos el trabajo directo con la embajada acá, con el Brasil en general, y la vinculación de Brasil con otros países también nos incluye a nosotros en lo que tiene que ver con estos grupos. Y ahora nosotros tenemos acciones concretas en este momento, identificando, por ejemplo, las dobles identidades de las personas privadas de libertad, que acá se llaman Junior, y allá había sido que le buscan a Carliños, que Junior está aquí adentro, pero realmente también es Carliños. Ese trabajo concreto que es importante para poder determinar la posibilidad de que esas personas enfrenten a la justicia brasilera. Y también, justamente como los centros penitenciarios federales en el Brasil son todos de máxima seguridad, la colaboración de ellos en la formación del personal que va a trabajar en los pabellones de máxima seguridad en los nuevos centros. Solamente para dejar sentada una opinión, yo creo que ningún funcionario de ningún país extranjero debería estar en un juicio porque directa o indirectamente eso puede interpretarse como un factor de presión. Ahora, pero es materia opinable, ¿verdad? No, lógicamente. Un tema puntual, antes de despedirnos, Cecilia, es la cuestión de los indultos. Pasa para el año que viene, se va a resolver dentro de este año. ¿A cuántos presos beneficiaría? Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando en el listado. Todavía no le pasamos a la Corte, que lleva también su proceso. Por eso creemos que va a ser para el próximo año, ya no este año. Preferimos hacerlo bien filtrado por todas estas circunstancias que van surgiendo. El indulto presidencial antes se hacía por listado y con cierta discrecionalidad. Hoy nosotros hacemos desde el año 2016, desde que yo fui viceministra la primera vez, cumplimos lo que dice el Código de Ejecución Penal, de que tiene que tener informes del organismo técnico criminológico, y otra vez hacemos todos los otros filtros para ver si esos informes no son coincidentemente favorables para ciertas personas. Y hay ciertos parámetros administrativos que están establecidos en un instructivo que se dictó por resolución ministerial. O sea, no es tan discrecional, es bastante reglado, y siempre decimos, como es un perdón presidencial, preferimos que sean 2 o 3 bien estudiados a que sean 30 con dudosos antecedentes. Bueno, así como dijo que a nivel nacional estamos bien evidentemente en materia de vacunación, no nos dio las cifras de Tacumbú, ministra. ¿Es deficitaria la cifra de vacunación en Tacumbú? De vacunación, sí. No pudimos pasar de la primera dosis y pasamos un poco más de la mitad. No pudimos completar, y ahora tuvimos algunos nuevos ingresos porque ya no tenemos espacio en otros centros. Y tenemos hoy 2.300 personas privadas de libertad. En los otros lugares, cuando ingresan a los nuevos centros y no tienen, vemos el antecedente si no está vacunado, ya viene la región sanitaria para vacunar a los nuevos ingresos, si es que no está vacunado. ¿Y ampliaron su sistema de salud, digamos? Sí, considerablemente, sí. Okay. Nosotros no teníamos cobertura ni de enfermeros ni de médicos 24 horas en ningún centro penitenciario. Ahora ya tenemos. Y hablando de Tacumbú, ¿cuándo vas a poder demoler Tacumbú? ¿O es una expresión de deseo sin un plan
No, digamos en el corto plazo? Lo que pasa es que el proyecto de Tacumbú es un proyecto que es parte del plan de reconversión de la Costanera Sur. Es un proyecto, es parte de un todo que no está en el Ministerio de Justicia, está en el Ministerio de Hay que demoler Urbanismo. nomás luego. Nosotros le entregamos al MUF y MUF nos compensa con otros centros. Preferimos hacer centros más pequeños, con mejor manejo, y le entregamos a ellos. Demolemos, cuando tengamos construidos los nuevos centros, demolemos y le trasladamos a los internos ¿De qué procesados, porque los condenados ya se pueden ir a los Claro. nuevos centros. ¿Y de qué plazos más o menos hablamos? Y tienen que preguntarle al ministro Pereira, porque él tiene el proyecto de la reconvención de Costanera. Si es por mí, en un año, ¿verdad? Pero De vivienda, está a cargo de viviendas. sí, Ok. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente. En otra ocasión nos quedaron algunos temas pendientes, como mafia italiana y compañía. En otra ocasión la vamos a consultar. Con mucho Ministra, gusto. muchísimas gracias por la visita. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. ¿Nos vamos, señor? Nos vamos y nos vemos El jueves. el jueves. El jueves hacemos un breve receso, una programación especial por el tema de la festividad de cada cupé. Sigan allí, ya llegué a Cuenta Final.